Capítulo 2, Cadenas. Estruendo tras estruendo, la tierra temblaba con una fuerza abismal. La energía caótica, desconocida para este mundo, era liberada en ráfagas que desafiaban el entendimiento. Para los orcos, era como si la misma existencia se estuviera volviendo en su contra. Decenas eran desintegrados, o asesinados en el acto, por ataques implacables que no podían ver. Eran destellos de luz e incluso violentas ráfagas de aire que rompían sus gruesas armaduras como si fueran papel. El impacto recorría sus cuerpos de forma tan brutal que muchos se convertían instantáneamente en puro líquido sanguíneo. Garou se movía. No con magia, sino con la perfección del movimiento físico. Cada paso era un agujero de gusano temporal. Cada golpe, una liberación controlada de energía atómica. Utilizaba el desgarrador del cielo del aura rugiente para pulverizar formaciones enteras, y el puño de agua que fluye roca aplastante para desviar cualquier ataque coordinado que intentara el ejército. Era un enemigo invisible, una pesadilla cinética. Su forma cósmica pulsaba con desinterés. No había desafío, solo la necesidad de despejar el tablero de juego. El campo de batalla se convirtió en una trituradora de carne a la velocidad del sonido. Garou se estaba acercando a la vanguardia, donde Gavin, el líder de los hombres lagarto, intentaba valientemente mantener una línea defensiva frente a una horda diezmada que apenas podía moverse. Justo cuando Gabiru levantaba su lanza para un ataque desesperado contra el Orglor, el aire se rompió. Garou apareció, manifestándose en medio de la neblina de sangre y polvo. Su presencia era una carga opresiva. Los pocos orcos que quedaban cayeron de rodillas, no por miedo a la muerte, sino porque la mera existencia de Garou negaba la suya. El Orglor, aunque más grande y aterrador que antes, también se desplomó, incapaz de entender la presión. El Orglor se desplomó de rodillas, temblando por la abrumadora presión de su existencia. Gabiru y los hombres lagarto estaban congelados por el pánico, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Garou, sin embargo, los ignoró a todos. Garou estaba muy intrigado sobre cómo se componía este mundo, cómo se conformaba, cuáles eran las bases que hacían posible que todo funcione y fluyera. No era magia, no era simplemente poder, era un sistema. Una estructura subyacente que le recordaba la intrincada perfección de las artes marciales más avanzadas, pero a una escala cósmica. Su curiosidad aumentó drásticamente por descubrir de dónde era la fuente de toda esta energía. ¿Qué reglas lo regían? ¿Y cómo podía él, el mal absoluto, doblegarlas? Se concentró, no con la intención de atacar, sino con la intención de analizar. Usó su energía cósmica, que era una extensión de la voluntad divina, para ir más allá de la materia. Buscó la voz del mundo que resonaba en el maná, buscando la fisura, el error en el sistema. Garou no tenía una habilidad única, pero su mente había alcanzado un nivel de perfección que podía catalogar cada variable del universo. Sus ojos, que podían ver el flujo de energía a través de las estrellas, se clavaron en el maná caótico del Orglor y en el maná del ambiente, intentando descifrar su lógica. El poder que emanaba de su forma cósmica chocó con la densa estructura del maná de este mundo. Era como un superordenador externo intentando forzar una conexión con la red central. Y en ese instante de poder absoluto, cuando la energía de Garou tocó la cúspide de su liberación en este nuevo mundo y su mente se esforzó por la comprensión. El tiempo se detuvo, todo se paralizó en un instante. Garou, quien confundido no tuvo un momento para pensar, sin imaginar lo que vendría a continuación. Su conciencia misma, su ser trascendiendo a una dimensión desconocida. El sonido de números silenciosos y movimiento constante. Como anillos que conducían la trayectoria de cada una de ellas. Él entonces lo vio. ¿Qué demonios? Exclamó desconcertado ante lo que sus ojos veían, un espacio infinito lleno de información informática, líneas de código navegando de un lado a otro. Otras más coordinándose para funcionar, venían y desaparecían en completa armonía, y entonces Garou pudo verlo. ¿Qué es este lugar? Ese era su único pensamiento en ese momento, en ese espacio se sentía ligero, libre como un alma sin ataduras. Su mirada inconscientemente se dirigió hacia la fuente, de donde provenían todos esos datos de información. Como un árbol de puro conocimiento informático, todo lo que componía a este mundo.
Todo hecho que solidificaba todo. Por un momento Garou había trascendido más allá de ordinario. Estaba en la fuente del conocimiento puro. Por un puro deseo de comprender los secretos de este universo. Conocer sus raíces y hacerse uno con todo ello. Por instinto intentó tocar uno de esos códigos informáticos, al hacerlo se dispersó magníficamente a todas las direcciones posibles. Con una consecuencia brutal. Garou no lo sabía, pero había deshecho por completo un pequeñísimo fragmento de todo lo que componía estos planos infinitos. Su primera reacción fue de genuina curiosidad al notar la alteración, pero entonces observó cómo aquel código se desviaba en otra dirección, reconstruyéndose mediante la integración de nuevas líneas, como si el propio mundo se corrigiera a sí mismo. Era sublime y majestuoso. Pero entonces sintió que lo expulsaban de ese plano. Que lo rechazaban, lo cual fue igual a perder el alma. Volviendo al plano físico en donde se encontraba. Cayó de rodillas sosteniéndose el pecho, el sentimiento de vacío que le provocó fue fatal. No estaba cansado físicamente, estaba recuperándose de esa expulsión a niveles que no imaginaba. Frente a Garou el Orglor estaba desconcertado, este individuo se encontraba de rodillas frente a él. La situación le resultaba demasiado incrédula como para creerla. Garou, quien todavía de rodillas pensaba para sí mismo. Sintió que la realidad misma lo escupía de ese plano, que su existencia era un error que el mundo debía eliminar. Lo cual solamente hizo reír internamente, ya que le resultaba interesante. La forma en cómo deseaba comprender el mundo, como quería conocer. Él estaba seguro de una cosa, ese lugar era las bases de todo lo que conformaba a este mundo. Por capas, por niveles. Él comprendería cada una de ellas. Sin embargo, se sintió extrañamente observado. Observado desde un lugar lejano, su percepción lo pudo notar, una distorsión en la realidad. Por lo que levantándose Garou miró hacia aquel lado, fijo y sin apartar la mirada. El Orglor, confundido aún más de lo que ya estaba, simplemente atacó con su gran arma. Al contacto el arma se hizo añicos y un fuerte estruendo resonó, un potente puñetazo en su estómago. Él sintió, Garou, quien había actuado ahora, su objetivo se desviaba hacia otro lado. Su atención dirigida hacia esa perturbación. ¡Qué molesto!, exclamaría Garou antes de una poderosa onda de choque que sacudiría todo. Contuvo su fuerza, este ser, este individuo que parecía el líder, el que conducían a todo este ejército, lo dejaría vivo. Él era el mayor testigo que difundiría su mal absoluto. Por esa misma razón lo dejaría vivo. Desde las sombras del bosque, dos figuras observaban el campo de batalla a través de un cristal mágico. ¿Qué demonios pasa ahí?, gruñó Helmut, incrédulo, viendo cómo su señor orco se arrodillaba ante ese hombre. Jejeje. Eso no estaba en el guión, respondió Laplace, con su sonrisa ladeada y los ojos entrecerrados. Su energía es distinta. No es mágica, ni espiritual. No me digas estupideces. Nada escapa al sistema de este mundo. ¿El sistema?, repitió Laplace, intrigado. Entonces explícame por qué siento que el mundo mismo está gritando. El cristal vibró, mostrando por un instante el rostro de Garou, que levantó la vista como si los mirara directamente. Laplace dejó de sonreír. Nos vio. Helmut retrocedió un paso, con sudor en la frente. Eso es imposible. Estamos a kilómetros de distancia. Entonces no es de este mundo, ¿eh? Pero entonces ambos fueron interrumpidos por un sonido. El aire se volvió denso. Las hojas temblaban sin viento, los animales habían huido mucho antes de que el sonido se formara. De entre los troncos, una silueta femenina emergió, caminando con la gracia de un espíritu antiguo. Su cabello, tan verde como el bosque mismo, danzaba sin tocar el suelo. Una voz femenina resonó entre los árboles, suave pero cargada de autoridad. Deténganse, dijo Treini. el bosque mismo llora por su presencia. Treini, susurró Laplace, entornando los ojos. hasta la hada del Jura vino a curiosear. No vine por curiosidad. Respondió ella, su voz vibrando con el eco de 1000 raíces. Vine porque algo que no pertenece a este mundo ha herido al bosque. Helmut apretó los dientes.
¿Qué estás diciendo, espíritu? Ese hombre solo aniquiló unas bestias. No interfieras con mis planes. Traini lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. Tu plan ya no existe, hechicero. La voluntad del bosque no necesita permiso para purificarse. Alzó su mano. Un círculo de luz esmeralda comenzó a formarse, pulsando como el corazón del bosque. Pero entonces el aire se partió. Un sonido seco, como un chasquido entre planos, resonó detrás de ellos. Purificarse. Una voz profunda cortó el silencio. Interesante palabra. La Blaze se giró lentamente. Detrás de él, a escasos centímetros, estaba Garou. No había caminado. Simplemente existía allí, como si el espacio lo hubiera aceptado por obligación. Así que ustedes eran esas presencias horribles que persiguen. Dijo Garou, sin emoción. Apestan a interferencia. ¿Cómo llegaste aquí? Eso es imposible. Garou lo observó con una calma inhumana, como quien contempla una mota de polvo. No llegué. El lugar se dobló. Ustedes simplemente estaban en mi camino. Traini no le respondió. Su mirada estaba fija más allá del cristal, más allá de ellos. Su voz bajó apenas a un susurro. Tú otra vez. La Blaze parpadeó, sin entender. ¿Otra vez? ¿Lo conoces? Antes de que pudiera obtener respuesta, una presión abrumadora cubrió la zona. El cristal mágico comenzó a agrietarse, como si una fuerza invisible lo apretara desde dentro. El aire parecía no moverse, y aún así la presión lo aplastaba. Tú. Susurró Traini. Aún sigues aquí. Pensé que habías abandonado este mundo. Garou la miró sin interés. No tengo motivos para quedarme, ni para irme. Sus palabras no eran arrogantes, sino desconectadas, como si hablar con ellos fuese una pérdida de tiempo. El bosque sufre por tu existencia. Insistió Traini. Si no te marchas, el equilibrio se romperá. Garou giró apenas el rostro, su mirada clavándose en ella un segundo. Entonces que el bosque aprenda a soportar. El suelo se agrietó, la energía que lo rodeaba parecía negar las leyes del mundo. La Blaze sintió un escalofrío. Por primera vez, entendió que lo que observaba no era poder, sino negación pura. Garou giró la cabeza, fijando su mirada en el tembloroso Helmut, que aún forcejeaba por levantarse. Así que tú eres esa esencia de ese cerdo gigante. Dijo Garou, su voz un eco distante. Apestas a ambición barata. ¿Eres el que le dio el poder al muerto allá abajo? Helmut no pudo responder. Estaba paralizado, su mente incapaz de procesar que un ser acababa de aparecer desafiando todas las leyes de la magia espacial y el tiempo. Traini aprovechó la distracción de Garou para intervenir, entendiendo que el cazador de héroes no se iría si no veía un objetivo claro. Sí. Es él. Él y su compañero, ese payaso, son peones de un ser llamado Clayman. Están aquí para usar al señor Orco, ese cerdo gigante que has dejado a merced del destino. La mirada de Garou se mantuvo en Helmut, pero su atención se centró en Traini. Clayman, cerdo gigante, lo que hueles, espíritu, esa intriga. ¿Cuál es el punto de todo esto? Traini, con la urgencia grabada en su voz, intentó ser lo más directa y resumidora posible, hablando con la velocidad que solo los seres antiguos pueden permitirse. Su plan es simple y perverso. Quieren sacrificar a decenas de miles de vidas para forzar la evolución del señor Orco a un rey demonio. Necesitan esa masacre, esa desesperación, para crear a un nuevo señor demonio y usarlo como una pieza en sus juegos políticos. Es una interferencia que destruirá el balance de este continente. La última palabra, rey demonio, resonó en el ambiente. Garou denotó su curiosidad, la única señal de que la información había llegado a su cerebro cósmico. ¿Rey demonio? Repitió, paladeando el concepto. La palabra no evocaba miedo, sino una curiosidad analítica. Era un nuevo nivel en el juego. Helmut finalmente encontró su voz, chillando. Cállate, espíritu entrometido. No le digas nuestros planes al
Antes de que Helmut terminara la frase, Garou había desaparecido y reaparecido justo al lado de Laplace, quien había estado en silencio, intentando desesperadamente analizar la composición de la energía de Garou. Esto suena a una pérdida de tiempo. ¿No lo crees? Y la interferencia debe ser eliminada. Garou no levantó un puño. Simplemente liberó una onda de choque concentrada de puño erradicador de fisión desde su palma, dirigida directamente al centro del pecho de Laplace. El efecto no fue un golpe sino una implosión. El cuerpo de Laplace se desvaneció en el aire, no como ceniza, sino como si la existencia que lo sostenía hubiera sido negada a nivel fundamental. Su esencia mágica se colapsó. Helmut y Traini vieron el evento con un terror mudo. El Arlequín Lace, una criatura de nivel de amenaza alta, había sido borrado del plano de la existencia sin siquiera un grito, una explosión, o un solo astro. Garou se volteó hacia Helmut. El hechicero, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, se desplomó de rodillas, el terror vaciándolo por completo. El payaso se fue, declaró Garou, con total desinterés. Luego, su mirada volvió a la perturbación dimensional que Helmut usaba. Y tú, cerdo que camina, tienes un mensaje para tu maestro. Garou dio media vuelta, su forma cósmica pulsando levemente. Dile a Laiman o al que sea que crea que juega a ser un rey demonio que el mal absoluto ha llegado a su patio trasero. Y que si su juego es tan barato como el que acabamos de presenciar, él será el siguiente en ser purificado de la existencia. Tras terminar su sentencia, Garou no esperó. El espacio detrás de él se abrió en un agujero negro temporal que no contenía luz. Garou entró sin dudar, desapareciendo del bosque tan instantáneamente como había llegado. Helmut se quedó solo con Traini. El hechicero no estaba pensando en su señor orco, ni en sus planes, ni en Clayman. Solo pensaba en la negación pura que acababa de presenciar. Con el terror como motor, se levantó tambaleándose y abrió su propio portal, escapando del bosque de Jura con un único objetivo: advertir a Yuki y Clayman de la amenaza más grande que jamás hayan enfrentado. Traini se quedó sola, las hojas del bosque cayendo sobre la tierra agrietada. ¿Se ha marchado? Susurró, con la mano sobre el pecho. Pero él no es la amenaza total. Lo que lo usa, todavía sigue aquí. El aire se hizo denso y pesado. Traini, la dríade, permaneció inmóvil, observando el punto en el espacio donde Garou acababa de desaparecer. El terror no provenía de la amenaza física que había borrado a Laplace, sino de la estela energética que había dejado atrás. Era una herida abierta en las leyes de la naturaleza. El Orglor, dejado a su suerte, se levantó tambaleándose en medio de un campo de batalla convertido en un matadero. Cientos de sus orcos habían sido desintegrados en instantes, sus restos convertidos en una pulpa sangrienta por una fuerza invisible. Un estallido de velocidad mágica rasgó el cielo. Rimuru Tempest, en su forma humana, aterrizó en el borde del campo de batalla. Venía acompañado por Shuna, Shion y demás. Habían acelerado su marcha al percibir que la horda orco se había detenido abruptamente. Rimuru sintió inmediatamente que algo estaba profundamente mal. El olor a mana era abrumador, pero no de la forma habitual. Había un hedor metálico y picante mezclado con él, un olor que recordaba remotamente a la electricidad quemada y la destrucción. Es horrible, Exclamó Shuna, cubriéndose la boca. El ejército orco, o lo que quedaba de él, era un paisaje de pesadilla. Cuerpos partidos por la mitad con cortes limpios de ondas de choque, otros simplemente pulverizados. La tierra estaba quemada y vitrificada en algunos puntos, como si hubiera sido golpeada por un rayo concentrado, pero no había marcas de magia visible. Rimuru se transformó en Slime, sintiendo que su cuerpo de maná reaccionaba con una aversión instintiva al entorno. Radiación subatómica. ¿Qué es eso? Gran sabio. Fue el Orglor. Preguntó Rimuru en su mente. Negado. Las características de la energía no coinciden con la magia, habilidades únicas o magia espiritual conocida. La fuente de energía es capaz de destruir a todos en el campo de batalla en un instante. Se recomienda máxima precaución.
Rimuru tragó saliva, sintiéndose incómodo en su forma de slime, que era esencialmente un cúmulo de maná. Lo que fuera que había causado esto, había destrozado a cientos de orcos, sin siquiera molestarse en usar maná. De repente, una extraña neblina comenzó a caer del cielo. Eran gotas finas y lentas que Rimuru tardó un momento en identificar. Lluvia. Pero esta no era una lluvia normal. Era densa, y ligeramente cálida, con un brillo verdoso casi imperceptible. Era el residuo de la energía de fisión nuclear generada por los golpes de Garou. Análisis completo de las gotas de lluvia. Se trata de partículas cargadas que están reescribiendo la composición de los seres vivos al contacto. Advertencia. La exposición prolongada puede causar mutaciones y evoluciones forzadas. Mierda. Tenemos que largarnos de aquí. Pensó Rimuru, mirando a sus compañeros. Shion ya estaba sintiendo la presión. Su cuerpo, naturalmente fuerte, estaba absorbiendo la energía radioactiva sin entender por qué se sentía tan pesada. Lord Rimuru. Esta lluvia. Murmuró Shion, apretando su espada. El Orglor, sin embargo, se bañó en la lluvia. El maná acumulado y el efecto mutagénico de las gotas radioactivas actuaron como un catalizador perfecto. Gruñó el Orglor, y su cuerpo se hinchó, sus músculos se desgarraron y su piel se endureció. Advertencia. El Orglor está evolucionando. El proceso se ha acelerado drásticamente por la absorción del residuo energético del atacante desconocido. Maldita sea. Lo que sea que hizo esto, nos dejó un enemigo más fuerte. Souei, sin embargo, se concentró en la fuente del ataque. Su mirada de ninja rastreó el rastro de energía hacia la colina donde Garou se había detenido por última vez. Lord Rimuru. Dijo Souei, su voz baja. Había otro. Uno que no era de este mundo. Su rastro es como el vacío. Y su energía. Era la negación de todo lo que conocemos. Rimuru miró al cielo, donde la lluvia radioactiva caía lentamente. El Orglor ahora era una figura inmensa, bañada en energía oscura. Perfecto. El misterio de lo que acaba de pasar tendrá que esperar. Ahora tengo que arreglar el desastre de ese vacío. Rimuru se paró firmemente, listo para enfrentar al Orglor evolucionado, sabiendo que el responsable de este caos ya estaba muy lejos, planeando su próximo movimiento como el mal absoluto. Rimuru se paró firmemente frente al ser que acababa de ser transformado por el terror, el maná acumulado y los residuos radioactivos de la energía cósmica. El desastre orco, Orc Disaster, era inmenso, con ojos verdes brillantes llenos de una única emoción. ¡Hambre! Rugió la criatura, y el sonido hizo temblar el suelo. Shion, Souei, Shuna. Manténganse en guardia. Ordenó Rimuru, volviendo a su forma humana, aunque su expresión era sombría. El desastre orco cargó. Su velocidad era formidable, mucho mayor que la de un simple Orglor, y el poder de su masa improvisada, al impactar contra el suelo desató una onda de choque, que superó fácilmente a la magia de bajo nivel. Rimuru evitó el golpe, saltando hacia un lado, sintiendo el aire caliente y contaminado pasar a centímetros. Es increíblemente rápido. Exclamó Shion, levantando su espada para interceptar un golpe lateral dirigido a Rimuru. El impacto envió a Shion varios metros hacia atrás. Análisis del objetivo completado. Habilidad única. Glotonería, Starbed adquirida. El individuo es controlado por un impulso incesante de devorar, ignorando el dolor y la autodefensa. Glotonería. Es la misma maldición de la que habló la Dríade. Pero, gran sabio, su energía es caótica. ¿Por qué es tan fuerte de repente? El individuo absorbió los residuos de energía de alta fisión dejados por el atacante previo. Esta energía actuó como un catalizador, acelerando la evolución al desastre orco y sobrecargando la habilidad única o glotonería. Su fuerza física es inestable y temporal. Su mente se ha disuelto en el hambre. El desastre orco no usó estrategia. Solo atacó con rabia y desesperación, impulsado por una fuerza que no podía controlar. Rimuru se dio cuenta de que si simplemente lo mataba, la maldición de glotonería se liberaría y afectaría a los orcos sobrevivientes. Si lo mato, la maldición seguirá. Necesito hacer lo mismo que con Ifrit.
Necesito absorberlo por completo. Rimuru tomó una decisión audaz. Debía usar su propio depredador para devorar la maldición de glotonería y al mismo tiempo salvar al ser detrás del monstruo. Zoe, créame una distracción. Gritó Rimuru. Zoe obedeció al instante, usando sus hilos de sombra para inmovilizar temporalmente los brazos del desastre orco, aunque la presión era tanta que los hilos se rompieron casi de inmediato. Shuna y Shion prepararon ataques mágicos y físicos para contenerlo. Rimuru aprovechó el microsegundo de distracción. Corrió directamente hacia el pecho del desastre orco, que estaba envuelto en llamas oscuras por el exceso de energía. Lo siento, pero tengo que comerte. Dijo Rimuru. Con un grito, activó su habilidad única. Habilidad única. Depredador. El cuerpo gelatinoso de Rimuru se expandió, cubriendo al desastre orco en un instante. El monstruo luchó, sintiendo que su existencia era succionada por una fuerza de vacío. El dolor en la mente de Rimuru fue instantáneo. La maldición de glotonería era peor de lo que había imaginado. El impulso de comerlo todo era abrumador. Adquisición de la habilidad única. Glotonería completada. Iniciando análisis y desintegración del desastre orco. Analizando la maldición. La maldición es la fuente de la destrucción. Eliminando. En un segundo, la lucha terminó. El desastre orco había desaparecido, absorbido por la dimensión intestinal de Rimuru. Rimuru se transformó de nuevo sintiéndose abrumadoramente lleno y exhausto por la lucha interna contra la maldición. Adquisición de la habilidad única. Glotonería exitosa. Analizando la situación. La maldición ha sido contenida. Iniciando purificación y creación de nuevos cuerpos para los orcos afectados por la maldición y la lluvia radioactiva. En ese momento, Traini, que había aparecido en el claro, se acercó. Rimuru-sama. Sabía que la llegada de un ser puro era el único remedio para esta desgracia. Traini. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién dejó esa energía repugnante? Traini negó con la cabeza, su expresión volviéndose seria. Un demonio. Uno que no sigue nuestras reglas. Uno que acaba de asesinar a uno de los arlequines de Clayman, la Place. Pero eso es una amenaza futura. Ahora, tu prioridad es la vida. Al consumir al desastre orco, has liberado sus almas. Rimuru miró a los orcos restantes, que habían recuperado la conciencia, pero estaban débiles y sin liderazgo. Eran víctimas. Sí. La vida. Dijo Rimuru, recordando su promesa. La habilidad depredador puede usarse para restaurar la energía de los orcos sobrevivientes. Además, el maná restante del desastre orco puede ser utilizado para la evolución. Rimuru miró a los sobrevivientes, ahora débiles y humillados, pero liberados de la maldición. El misterio del ser cósmico tendría que esperar. Ahora, Rimuru debía cumplir su papel como salvador y líder. Bien. Vamos a salvarlos, a todos. Dijo Rimuru. El mal absoluto había dejado un desastre, pero en ese desastre, Rimuru encontró su camino que no actúa por ambición, sino por compasión. Lejos del campo de batalla, oculto en una dimensión que se había doblado para él, Garou observaba el desenlace de la matanza. Vio al pequeño Slime azul, ahora en su forma humana, enfrentarse al desastre orco. El golpe de Rimuru fue limpio, pero Garou no se enfocó en la técnica, sino en el fenómeno que lo siguió. Vio como el cuerpo gelatinoso del Slime se expandía, cubriendo por completo al orco. En ese instante, la realidad a su alrededor vibró ligeramente. El mundo está reconociendo ese acto como un evento de máxima prioridad. Garou cerró los ojos y forzó su conciencia de vuelta al plano conceptual al que había accedido antes. Aunque el mundo lo había expulsado, la breve incursión había dejado una cicatriz en su mente. Ahora podía ver, aunque fuera de forma borrosa y por un instante, las líneas de código que se activaban. Al observar el acto de depredador del Slime, Garou vio un flujo de información. Era una integración forzada, una habilidad que no solo destruía la materia, sino que también absorbía los datos de lo consumido, las toxinas, la energía, y la propia esencia de la habilidad única glotonería del orco. ¡Qué manera tan sencilla de robar!
pensó Garou, con una mueca de desprecio arrogante. El Slime no era fuerte, pero la habilidad única de Predador era formidable, funcionando como un sistema operativo capaz de descifrar y reutilizar los códigos del universo. Garou intentó replicar el principio. Concentró la energía cósmica pura en su palma, obligando a las líneas de código que había memorizado a obedecer. Quería crear una aspiradora conceptual, una fuerza que desintegrara y absorbiera los datos del enemigo. El intento falló. Su energía era demasiado pura y caótica. Al intentar la integración, las líneas de código se resistieron y se rompieron, y el dolor agudo de la expulsión anterior regresó, aunque menos intenso. Garou retiró su mano con brusquedad. Fuerza bruta. No es la respuesta aquí. Esa habilidad de depredador está ligada de alguna manera al funcionamiento del mundo. Yo no puedo copiar la llave maestra, pero puedo recrear el mecanismo. No consiguió crear el depredador del Slime, pero la observación y el fracaso le dejaron un valioso remanente: la estructura conceptual de la absorción de información. Garou ahora tenía la idea de cómo debe funcionar un sistema de análisis y adquisición de habilidades en este universo. La comprensión era el primer paso. El mal absoluto no debía robar, sino diseñar una herramienta superior. Garou desvió su atención de la escena. El Slime ya había contenido la amenaza y se preparaba para salvar a los orcos sobrevivientes. El papel del héroe se estaba cumpliendo. Ya terminé aquí. Mi mal absoluto ya tiene un testigo y ya tengo un nuevo objetivo de estudio. Sin decir más, Garou rompió el espacio detrás de él. El portal se abrió y lo succionó silenciosamente. En el campo de batalla, la lluvia radioactiva continuaba cayendo, el residuo de la fisión atómica de Garou empapando la tierra y a los orcos, un efecto secundario no intencionado que Rimuru tendría que manejar. Garou no dejó un rastro de maná, solo la cicatriz de su poder cósmico y el miedo en la memoria de un hechicero fugitivo. Su camino hacia la evolución del mal absoluto continuaba.